como decía Camus. Albert Camus, que se refería al problema de nuestro mundo. El terror de este tiempo, decía, era precisamente que los hombres habíamos olvidado, se refería a la humanidad, tanto hombres como mujeres, lo esencialmente humano, en donde podíamos encontrarnos en el dolor, en la esperanza, en los sueños, en la utopía, pero que precisamente el siglo XX fue caracterizado por un tiempo en donde el hombre había olvidado eso que era esencialmente humano. Y yo recuerdo ese trabajo de Albert Camus precisamente cuando trato de pensar en el Chile que vivimos, en el Chile que se construye después del golpe de Estado. Ese Chile que fue progresivamente abrazando un orden, un modo de vida, un modo de entender las cosas, en donde lo esencialmente humano quedó fuera de la historia. Y Chile empezó a lucrar finalmente. El tema del negocio. Todo se construyó sobre la base de hacer inversiones lucrativas, rentabilizar las inversiones, y hasta las relaciones humanas se convirtieron en una suerte como de intercambio comercial donde había que ver cómo ganábamos, cuánto ganábamos, qué perdíamos y si salíamos victoriosos en ese intercambio. Fuimos perdiendo paulatinamente lo que nos hacía pensar que era posible construir. Yo recuerdo los tantos proyectos políticos que hubo en Chile. Yo de muy niño acompañé a mi padre, en los hombros de mi padre hice la marcha de la patria joven. Todavía me acuerdo. Él era demócrata cristiano. Dicen que eso es un pecado original. No sé. Para mí no constituye un pecado original porque yo aprendí de eso. Yo viví en un Chile que celebraba. Todavía me acuerdo, 3 días de fiesta para el 18 de septiembre. 4 días de fiesta para la Navidad, el Año Nuevo, y en los barrios se organizaban comidas, conversaciones, diálogos, debates. Era un Chile más acogedor, era un Chile que contenía más, era un Chile donde uno se sentía acompañado, como se dice ahora, arropado, apañado, ¿no? El Chile después, después del golpe militar, el Chile de los Chicago Boys, ¿no? El Chile de las AFPs que lucran con la seguridad social. Esas AFPs que vamos a exterminar. Eso lo digo siempre porque vamos a exterminar de la faz de la tierra a la AFP. Porque como decía Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal. Particularmente los detesto, particularmente me repugnan. ¿Y saben por qué me repugnan? Porque si hay algo miserable, algo que uno puede decir la esencia de lo más miserable, es aquellos que intentan lucrar con la dignidad de personas que ya no pueden, no tienen otra alternativa que aspirar a un último tiempo en donde sean reconocidos por su trabajo, por lo que fueron como padres, como madres, como amigos. Ese tiempo que es el último que nos toca vivir, a ese tiempo, este sistema miserable que han construido los señores de la UDI, los señores de Renovación Nacional, los Chicago Boys, los neoliberales, todos esos seres repugnantes que hemos tenido que tolerar durante 40 años, constituye esa necesidad, esa última necesidad, una razón para lucrar. Y no es poco lo que han lucrado. Las AFP han hecho el negocio del siglo. 30 años haciendo lucro, negociando, obteniendo ganancias sobre una necesidad fundamental. ¿Para qué decir las ISAPRES, ¿no? El sistema de seguridad de salud, que finalmente ni siquiera a los que pueden pagar les ofrece realmente algo relacionado con lo que se llama la salud.
Y en todos los ámbitos de nuestro país, de nuestro Chile, ¿no? Ese Chile que fue en algún momento un país que se permitió, que a veces uno dice, cuando empezó el movimiento estudiantil en el año 2011, yo recuerdo, veía yo la televisión y todas las aspiraciones del movimiento estudiantil en que se nos decía que esto de pedir educación pública gratuita era populista, ¿no? Estaba fuera de la historia, era irracional, era absurdo, no tenía ningún sentido. Y yo recuerdo haber nacido y haber vivido en un país, por lo menos hasta los 15 años, que esos derechos estaban asegurados. El derecho a la salud estaba asegurado. Chile había construido un sistema público de salud que no era desbordante de recursos, pero aseguraba para todos los chilenos un mínimo, un estándar medianamente aceptable. Lo mismo con la educación. El sistema público de educación era un buen sistema, era un modo de educar a nuestros jóvenes que nos permitía aspirar a un estándar de vida medianamente aceptable y nos permitía también constituirnos como ciudadanos, como personas capaces de pensar por nosotros mismos. Nos convertían en sujetos políticos que teníamos conciencia de nuestros derechos. Eso fue fundamentalmente el país en donde muchos de los que estamos acá nacimos en ese tiempo y vivimos por mucho tiempo de esa manera. Ese es el país que destruyeron. Y por lo tanto, cuando uno observa la lectura, la reflexión que se hace cuando algunos grupos empiezan a pedir esos derechos y se les entiende como planteamientos absurdos, irracionales, populistas, uno piensa en que Chile, que fue un país más pobre del que es hoy día, en términos de recursos, sí pudo asegurar esa sociedad de derechos. El problema finalmente, el que nosotros enfrentamos, es que en lo que convirtieron a este país fundamentalmente es un país sin derechos, un nicho de negocios. Y uno escucha figuras de miembros de esta élite empresarial, como el señor Polman, por ejemplo. También lo digo para que se produzca. Señor Polman, fíjense ustedes, Polman, él dice que no le puede pagar a sus proveedores antes de 6 meses. Le paga menos de 300.000 pesos promedio al 90% de sus trabajadores. Y se encarga de repactarle unilateralmente a sus clientes las deudas. Sí, es que todo lo hace mal este señor, ¿no? Menos ganar dinero. No hay ningún ámbito en su espectro como empresario en que un mínimo de ética opere. No opera la ética en los negocios. Nunca ha operado la ética en los negocios. Nunca han sido, porque al parecer muchas veces los medios de comunicación, los líderes políticos de la U, de Renovación Nacional, y también la derecha concertacionista, habla de la empresa como si fueran hermanitas de la caridad, como si su objetivo central fuese dar empleo, mejorar las condiciones sociales. ¿Qué haríamos sin estos señores empresarios, que son benefactores? Porque hoy día ser empresario en Chile es una suerte de un ser benefactor. Y se les olvida que la razón de ser de la empresa privada capitalista es el lucro, en la ganancia de capital, la realización de inversiones y obtener enormes y significativos volúmenes de capital. Solamente el año 2011 el grupo Luxit duplicó su patrimonio y el señor Polman también lo hizo, ¿no? Y los salarios precisamente no se han duplicado ni siquiera en 10 años. Bueno, este país progresivamente fue aislando, fue generando una experiencia personal, individual, en donde separaron lo que es esencialmente
parte de una comunidad, que es la solidaridad. Se olvidó la solidaridad, no existió. Y muchos grupos comenzaron a dar sus luchas de manera separada, individual. En esta tarea que muchos de ustedes han emprendido, en que nos hemos encontrado con algunos, ha sido una característica la separación, la división, incluso el individualismo dentro de sectores que siempre hemos pensado que la solución, la salvación de la humanidad pasa por la solidaridad, pasa por el encuentro en lo fundamentalmente humano. Y eso ha sido lo bonito de esta aventura que estamos iniciando, que de alguna manera, no sé por qué, quisiera entenderlo, hemos ido recuperando la esperanza. Si hay algo que tiene de entretenido esto que estamos haciendo, si hay algo que yo he gozado en este tiempo de campaña, entre medio del agotamiento, del esfuerzo extenuante que significa ser candidato, que no tiene mucho glamour, como para muchos parece que fuese así, pero si hay algo que es estimulante. A veces yo llego muy cansado. Yo recuerdo que el lunes, cuando fuimos a Valparaíso, fuimos en bus porque no había cómo llegar de otra manera. Yo no llegué muy contento, iba un poco agotado, cansado, sabía que íbamos a volver tarde en bus a Santiago, que íbamos a tener que tomar el Transantiago para volver a la casa. Bueno, no estaba muy contento. Pero al encontrarse con esa experiencia en la Universidad Católica, que se desbordó, porque realmente lo que ocurrió en la Universidad Católica de Valparaíso estaba desbordado de estudiantes. Y lo que pasó después en la Universidad de Valparaíso, donde llegamos y estaba repleto, desbordado, y los mismos estudiantes exigieron que sacáramos la conferencia a la calle, y en la Plaza de Sotomayor hicimos un discurso que yo no pensé nunca que podía hacer, digamos, pero lo hice, ¿no? En realidad uno salió de ahí con un tremendo entusiasmo, y el entusiasmo viene precisamente porque lo que uno ve en esa gente, lo que uno ve en Chile hoy día es el despertar de esto que es tan humano: soñar, tener esperanza, articularse, saber que a través de estar juntos, de participar en un esfuerzo colectivo, podemos construir algo distinto. Y ese algo distinto que queremos construir es tan básico que a veces sorprende. Y a mí me sorprende que en Chile sea casi absurdo, casi ridículo, fuera del sentido común, exigir un derecho. Exigir derechos en Chile es prácticamente un delito. Se persigue a aquellos que exigen derechos. Y quienes cometen delitos hasta son candidatos a presidente. Y si no les resulta, porque los descubrieron, los nombran embajadores de la OECD. El problema que nosotros enfrentamos, la centralidad de lo que nos convoca finalmente, es precisamente eso, que exigir derechos es un delito, y cometer delito es un derecho. Ese es lo dramático de nuestro tiempo. Y por eso estamos acá. Esta candidatura, yo quiero insistir, no es el resultado de un señor como Max Marambio, por ejemplo, que lucró con el socialismo y que de repente se le ocurrió que podía inventar un candidato, ¿no? Y lo inventó, ¿no? Tampoco el resultado de el hecho de que estemos o hayamos sido parte de la farándula política en un país, en Chile, ¿no? Porque aparece uno en la televisión, de repente alguien le dice: mira, tú podrías ser candidato. Yo quiero recordar que esta candidatura es la suma exponencial
de muchas historias que no solo son mías. Es la historia de todos los que ustedes están acá, que lo he visto muchas veces en tantas partes, en tantas luchas. Antes más jóvenes, ahora un poco más viejos, pero en fin, igual, con la misma voluntad, con el mismo entusiasmo. Acá está la suma teológica de los que han luchado por el bosque nativo, de los que han dado la lucha por el agua. En esta candidatura detrás están todos aquellos que han sido perseguidos por defender el derecho de las comunidades al uso del agua. Están detrás de esta candidatura aquellos que han dado la lucha por la dignidad de la vivienda. Otro derecho conculcado. Ahí hay personas, ¿no? Ahí lo podemos saludar. La lucha por la dignidad de la vivienda. Esta suma teológica incluye a aquellos que han luchado por la libertad de expresión, que han fundado... Aquí hay un periódico, hay un semanario... El Desconcierto. El Desconcierto. Están los que insisten con esa cosa de que podemos hacer medios de comunicación democráticos, no alineados. Están esos. Están aquellos que creen que la política, los derechos políticos son derechos consagrados y que tenemos que luchar por ellos. Están los que han luchado por la defensa de los recursos pesqueros, por los que han pedido que las empresas o los proyectos termoeléctricos no se realicen en zonas donde hay poblaciones, los que han luchado contra las plantaciones, las plantas de cerdo. Es decir, esto que está acá no es un invento, no nace porque se nos ocurrió, mira, sabes que el movimiento estudiantil está planteando cosas interesantes, inventemos aquí un grupito ahí, planteemos la urgente necesidad de poner un sistema de educación pública. Los que estamos acá siempre hemos creído en la educación pública. Y no ahora, lo hemos escrito, lo hemos planteado, lo hemos defendido. En consecuencia, la genuina honestidad de esta candidatura es precisamente eso. No es un candidato. Aquí hay mujeres que han luchado por la dignidad de sus derechos. Hay hombres que han estado por años, que yo los he visto envejecer en este proceso. Llevamos más de 20 años, esta lucha empezó al día siguiente del golpe de Estado. Llevamos 40 años insistiendo en la utopía, insistiendo en que nos compete, nos obliga, nos convoca el ideal de una sociedad más justa, de una sociedad más acogedora, más humana, más digna. Y hoy día, después de lo que ha pasado los últimos 4 años, en donde los movimientos sociales han despertado, donde el movimiento estudiantil fue un fusible sobre el cual se expresó una sociedad oprimida, perseguida, una sociedad que no tiene derechos, hoy día los chilenos saben, quieren, todos estamos acá conscientes de lo que buscamos es algo tan simple, tan elemental, tan básico, como que los mínimos derechos que toda persona tiene sean consagrados, sean respetados, sean legitimados. Eso es lo que nos convoca. Esta candidatura proviene de ahí, emerge de esa lucha, se construye en esa lucha. Todos los que estamos acá hemos escrito el proyecto político. Todos los que están acá han contribuido a defender, a legitimar la importancia de crear un nuevo modo de habitar el mundo. Un modo en donde toda forma de vida sea respetada. Y por eso nuestra candidatura se adscribe a la idea de que los animales también tienen derechos y deben ser consagrados en la Constitución. Los que estamos aquí entendemos y sabemos que los pueblos originales, los pueblos originarios de nuestro país son parte de nuestros hermanos. Yo alguna vez, hace un tiempo atrás, un amigo que es mapuche me mandó un correo muy enojado
me dijo: Peñi, lo he escuchado decir por ahí que usted se siente boliviano, ecuatoriano, venezolano, argentino, brasilero, pero no le he escuchado decir que usted también se siente mapuche. Bueno, lo voy a decir aquí: yo me siento profundamente mapuche también. Hace un tiempo atrás me tocó leer un estudio que determinaba que absolutamente todos los chilenos, hasta los más rubiecitos, de ojitos más azules, tienen algo de mapuche. Tienen algo de mapuche. Y además es obvio, es completamente obvio. Si somos el resultado de una historia de intercambio, de mezcla, somos todos mestizos, somos producto de una mezcla racial, de una mezcla cultural, y eso es importante que lo reconozcamos. Y por lo tanto es urgente, es necesario, es fundamental, porque no va a haber nunca paz en nuestra patria si no reconocemos el daño que se le ha infligido a los pueblos originales, si no reconocemos el daño que se le ha infligido a los pueblos indígenas, y si no restauramos ese daño, porque no basta con reconocer, hay que restaurar el daño y el dolor que se ha infligido, y hay que devolver las tierras, y hay que reconocer que nuestra patria debe ser una nación de muchas naciones, un país, un estado que acoge a todas sus naciones y que las acoge en dignidad y en respeto, como dice Humberto Maturana, reconociendo la legitimidad y la dignidad del otro en plena y total dimensión, no en segundo orden, no en tercer orden, en igual dimensión. Esos son los desafíos. Tenemos que saber crear una sociedad, un mundo, habitar un mundo que respetemos el agua, que entendamos que el agua tiene vida y nos da la vida, y la belleza, la estética, el mundo natural depende de que seamos respetuosos de esa naturaleza, y que otras formas de vida también merecen nuestro respeto, y a terminar con ese humanismo que entiende que todo lo que fue creado o todo lo que está creado es para bienestar exclusivo de la humanidad. Una manera más respetuosa de vivir en el mundo. Lo necesitamos para sentirnos también más dignos, para vivir en ambientes más acogedores, más cálidos. Eso es lo que nos mueve. Este proyecto tiene esa historia, tiene esa suma teológica, tiene ese aporte tremendo. Por eso no es un proyecto vacío de contenido. Nos falta mucho más que decir, y siempre vamos a tener algo que se nos queda por decir, porque hay mucho detrás. Hay historias, hay utopías, hay ambiciones de vivir mejor, de poder sentir que nos levantamos en la mañana y no tenemos el peso de la deuda, el peso de las obligaciones, el peso de la soledad, porque hemos vivido muy solos en este tiempo. Hemos estado solos porque las distintas espiritualidades, las distintas organizaciones políticas han ido construyendo la desconfianza, porque la desconfianza también es producto de esta sociedad del lucro, de esta sociedad individualista, de esta sociedad que no reconoce el dolor del otro, la legitimidad del otro, la dignidad del otro. Eso es lo que tenemos que reconocer. Por eso me alegro que estén también acá los compañeros del Partido de Igualdad. Ha sido difícil el camino con ellos, pero sabemos que tenemos que alcanzar un proyecto común. No por el Partido de Igualdad y no por los partidos que están detrás de esta candidatura, sino que porque Chile lo necesita. Lo necesitan nuestros hijos, nuestros nietos, los que tienen que venir mañana. Es muy duro pensar, y a mí me cuesta mucho pensar, que le vamos a heredar este país de mierda a nuestros hijos. Tenemos que cambiarlo, es una obligación. No podemos seguir viviendo en el nicho del negocio, en el nicho del lucro para señores que se han resarcido y han destruido nuestro país, nuestra dignidad y nuestra
nuestra decencia para vivir y para desempeñarnos como personas. No tenemos otra alternativa. No nos queda otro camino. No hay otra posibilidad que la unidad, la articulación en el sueño, en la esperanza, en la utopía, en esa utopía que siempre estuvo en el corazón de todos nosotros y que nunca renunció a morir. Porque como dice Serrat, utopía, ese pan nuestro de cada día. Muchas gracias. Brindemos otro gran aplauso a Marcel Clot y a todos los